conversatorio, este ciclo de conversatorios que estamos haciendo con la Red Interamericana del Paisaje. Contarles que surge del encuentro latinoamericano de estudiantes de paisaje del año pasado, que se dio en Chile. Y bueno, donde un poco los motivos y los objetivos es esto de unir y hacer desaparecer un poco las fronteras en todo lo que respecta a paisaje, a arquitectos del paisaje o cualquier persona que esté involucrada en el paisaje. Somos un colectivo que no está formado solo por paisajistas o arquitectos del paisaje, diseñadores del paisaje, sino también por arquitectas y otros profesionales que estén vinculados con el paisaje y también ciudadanos y ciudadanas interesados o interesadas. Bueno, entonces, en este primer ciclo de conversatorios surgen las temáticas de lo que fue el ciclo de mesas de debate del año pasado en el ELEPA, en el Encuentro de Estudiantes. Y bueno, en este caso vamos a conversar un poco de lo que es género y paisaje. Entonces, ahora le voy a dar introducción a Camila Moula, paisajista chilena, que también estuvo de coordinadora en la mesa de debate de género y paisaje el año pasado. Recordarles que acá no es un tema de exponerle a ustedes estas temáticas, ni que somos dueñas de la verdad, ni nada por el estilo, sino que poner estos temas sobre la mesa de conversación y charlarlos. Así que al final de la presentación de Cami, cualquiera que quiera puede abrir su micrófono, escribir en el chat las preguntas, y prender la cámara y bueno, y generar un poco de debate de este primer tema. Segundo tema, en verdad. Bueno, quien les habla, Sofía Deneo, estudiante uruguaya de diseño de paisaje. Y bueno, Cami, cuando quieras, puedes arrancar. Muchas gracias, Sofi, por esta buena introducción. Bueno, hoy día vamos a hablar sobre género y paisaje, y quería contarles un poco desde dónde surge la necesidad de conformar esta mesa de trabajo y de debate dentro del contexto de ELEPA 2019, y tiene que ver precisamente con que en general los temas de paisaje suelen ser carreras muy feminizadas, y aquí ocurre un contraste bien fuerte, porque en general en la toma de decisiones y en los cargos de poder no existen minorías ni mujeres, al contrario, están ocupados por otros conceptos o por otras personas. Entonces desde ahí surge esta duda para poder profundizar en todos los temas de género y paisaje. La mesa la conformamos 4 mujeres, 2 uruguayas y 2 chilenas. Sofi estuvo también en la mesa, Florencia López, también uruguaya, Elise Cárcamo, que es profesora chilena, y que les habla, paisajista también. Para tratar de definir los conceptos sobre los cuales íbamos a trabajar, siempre hay una experiencia personal, ¿no? Un pensamiento ligado al territorio y a quienes somos. Entonces comenzamos identificándonos y encontrando nuestros puntos en común, ¿sí? Que era lo que nos convocaba ese día, además del paisaje. Todas somos mujeres, todas nos declaramos feministas, latinoamericanas, pertenecientes a este territorio, ¿sí? Y desde esa base comenzamos a cuestionarnos la reproducción de las estructuras ya establecidas en nuestro gremio, ¿sí? Del paisaje y del territorio. Lo primero que hicimos fue intentar definir género, y para eso tomamos teoría feminista claramente, y nos basamos en el modelo de la instauración del patriarcado en Latinoamérica propuesto por la filósofa feminista argentina Luz María Lugones, donde habla la instauración del modelo mercantilista. Hicimos este gráfico, ¿sí?, para poder explicar un poco la manera de actuar. Entonces, cuando llega la colonia a nuestro territorio, ocurre claramente un choque cultural y empieza a prevalecer
toda esta cultura más hegemónica o más europea que viene a colonizarnos, y trae dos aristas bastante fuertes. Por una parte, el despojo de los territorios a las tribus, y también de la manera de relacionarnos, ¿sí? En Latinoamérica existe un concepto andino llamado Aini, que tiene que ver con una economía precolonial, ¿sí? Que está basado en la reciprocidad, y es el principio universal de la naturaleza. Esa es la manera en que nosotros nos relacionábamos con la naturaleza, identificándonos como mujeres latinoamericanas. El despojo de la tierra a las tribus trae dos grandes consecuencias, que por una parte es el trabajo esclavo reproductivo no pago, y por otro lado la domesticación o la subordinación del rol de la mujer en las tomas de decisiones. Y esto es un proceso acumulativo y constante, porque podemos homologarlo a nuestros días. ¿Y cuál es el trabajo esclavo? La trata de personas, la prostitución sin alguna medida legislatoria de por medio, etc. Y por otro lado, en el lado derecho de la pantalla, mencionamos el despojo de la cultura y de la tradición territorial, ¿sí? Se destruye la cosmovisión y esta tendencia europea o esta visión, esta mirada, tiende a satanizar la relación latinoamericana con la naturaleza, todas las ofrendas, los rituales, etc. Y aquí se termina un poco con el concepto de clan, ¿sí? De esta manera y de esta forma de relacionarnos más horizontal, para instalar una familia mononuclear, instalar un sistema jerárquico de relaciones, claramente patriarcal, paternalista, en donde todas las minorías y todos quienes no encajamos en esto somos marginados, ¿sí? Desde otro punto intentamos definir cuál era el paisaje. Nosotras, bueno, como estudiantes de diseño de paisaje, en mi caso paisajista, normalmente las definiciones que tenemos desde la experiencia racional vienen de la academia, desde las artes, desde lo visual, la descripción del paisaje. Y es un modelo que se ha replicado y que no nos hemos cuestionado, o quizás sí, y ahora es el momento de abrirlo nuevamente, para poder profundizar un poco en esta visión occidental del paisaje. Hay una primacía jerárquica desde lo binario también, en donde este paradigma nos encasilla un poco, ¿no? Y también como propuesta desde el género, que es lo que buscamos, ¿sí? La igualdad, la integración, etc. Volviendo a la definición de paisaje respecto a la experiencia racional, también existe la experiencia emocional, que cuál es el sentido, el sentimiento, qué es lo que me pasa a mí con la conexión con la naturaleza. Y desde ahí nos planteamos un cuestionamiento, ¿sí? ¿Qué pasa cuando la emoción o la sensibilidad ante el paisaje se pierde? Y es necesario cuestionarnos lo racional, si es que este modelo estructurado que tenemos nos está dando las respuestas respecto a las personas quienes habitan los territorios. Siguiendo un poco con este modelo de teoría feminista para intentar describir el paisaje del territorio, nos basamos en una arquitecta e historiadora argentina también, llamada Gabriela Silvestri, que habla del espacio como la construcción y un reflejo de las personas quienes lo habitan, ¿sí? Estuvimos hablando de muchos temas en esta mesa, sobre todo de los feminismos latinoamericanos y de la visión que nosotras podemos tener respecto a este paradigma. Y aquí puse algunas imágenes que me llaman mucho la atención. Primero el concepto de Abya Yala, de estos pueblos originarios que habitaban, en Perú, o sea, en Panamá, Colombia, y la definición del concepto que ellos tenían de la América, ¿sí? Entendida Abya como el sur y Yala como el norte. Y bueno, la instauración del paisaje en Latinoamérica tiene que ver más que nada, por ejemplo, con los mapas territoriales, que terminan siendo formas de control, ¿sí? De no entender tampoco quiénes habitan ese territorio y llegar con esta idea hegemónica, nuevamente europea, a instaurarla sin ver lo que hay detrás, ¿sí?
Y bueno, vuelvo a citar a Luz María Lugones, que tiene que, o sea, que lo que ella dice es comprender el territorio desde nuestro cuerpo. Y si eso lo homologamos con una perspectiva de género, y en nuestro caso, que en la mesa que trabajamos solo éramos mujeres, feministas también, el cuerpo como primer territorio, cuál es el derecho que yo ejerzo ahí, cuál es la relación que yo tengo respecto a la toma de decisiones y cómo puedo ser partícipe también. Y dentro de estas conclusiones, de estos análisis, propuestas, ideas, llegamos al concepto de que el centro del diseño del paisaje con una perspectiva de género debiese ser el respeto a la vida, a la diversidad y al bienestar de quienes lo habitan. Es decir, prevalecer el bien común, el buen vivir, la vida. Otros temas que también aparecieron en esta mesa de debate están relacionadas con el acoso laboral y estudiantil, ¿no? Aquí entramos en una polémica respecto a qué posición íbamos a tomar desde lo punitivo versus lo educativo, en donde, llevándolo a una realidad de contexto hoy en día chileno, para los que no son de acá, la importancia de tener perspectiva de género en todos los ámbitos, ¿sí? Hace poco tuvimos el caso de una chica, de Antonia Barra, en donde por primera vez en su juicio se utiliza esta mirada, ¿sí? Esta perspectiva que lo hace mucho más inclusivo y que le da la posibilidad de terminar con estas discriminaciones, ¿no? Creemos también desde este punto que lo educativo es parte de la columna vertebral de lo que queremos articular desde el paisaje también, ¿no? La incorporación de la reflexión cotidiana, basándonos claramente en nuestro contexto cultural, pero sí evidenciar, sí poder poner en la palestra las malas conductas, las cosas indebidas, y basarnos en el respeto y la integración. El último punto lo dice mejor, que tiene que ver con construir desde la igualdad, ¿sí? Desde el respeto, desde la inclusión, desde la diversidad. Aquí también menciono, justo me tapaba la presentación, la diferencia salarial y también la desventaja de nosotras las mujeres o las minorías respecto a las tomas de decisiones del territorio. Ahí es como se van enlazando un poco las ideas de género y las ideas de paisaje. Y bueno, ya manera más de ir concluyendo, respecto a nuestras propuestas, ¿sí? Creemos que la creación del territorio debe ser en base a las necesidades y a las inquietudes de las personas quienes lo habitan, ¿sí? Entonces es necesario conectar con una escala más humana al momento de planificar, de pensar o de incluso cuestionarnos nuestro concepto y nuestro entendimiento de paisaje. Por otra parte, nos parece importante también mencionar el rol de la mujer en la academia, ¿sí? La importancia de cómo se genera conocimiento y cuánto espacio le estamos dando a esto. Esto podría homologarse, no sé, desde la universidad, institutos, una cosa mucho más académica, o llevarlo al ámbito laboral propiamente tal, de en cuánto nos basamos y cuál es nuestro concepto, cuál es la idea que tenemos y sobre la cual proyectamos. Por otra parte, también nos parecía importante incentivar y apoyar a las organizaciones que tienen teoría de género con una mirada inclusiva, y esto también se ancla de alguna manera con el problema laboral de la diferencia salarial, etcétera, en donde existen en muchos países legislaciones respecto a las leyes de cuotas de integración, pero que son finalmente un parche, ¿no? Es normalizar un problema que tiene una raíz mucho más profunda y que es necesario abrir el espacio para construir desde nuevos paradigmas. Y la idea que más nos prevaleció y que es la que une finalmente género y paisaje es la perspectiva al momento de diseñar y proyectar. ¿A quién estamos construyendo? ¿A quién le estamos diseñando? Accesibilidad, inclusión, interseccionalidad, seguridad, diversidad. Ya sea, esto lo voy a dar a modo de ejemplo,
desde la luminaria que escogemos para diseñar un espacio, que no se vulneren ciertos derechos o dé más seguridad, o poder abrir el espacio a personas con movilidad reducida, con necesidades especiales, etcétera, se toma desde esta perspectiva de género. Y bueno, la invitación aquí es a conversar, a reflexionar. La verdad es que en esta mesa de trabajo era mucho el tema, eran muchas las ideas que tuvimos, los conceptos que queríamos trabajar, y tratamos de englobarlos de esta manera, en que es la presentación que estamos haciendo ahora, pero como dijo Sofi, no tenemos la verdad absoluta, el cambio y las transformaciones las vamos construyendo entre todos. Y bueno, los invito a todas, a todos y a todes a cuestionarnos estas cosas, ¿no? A ver y entender que todos somos parte de este gran entramado y que podemos construir desde una horizontalidad más colaborativa. Creo que Dani, que está en el perfil de RIPA, va a ser de moderadora. Si alguien quiere compartir una reflexión, propuesta, idea, existe la opción en Zoom para poder levantar la mano, es un botón. Si bien no la encuentran, pueden escribir en el chat y Dani va a ir moderando. Sofi, no sé si quieres agregar algo antes de ir concluyendo. Sofi, no sé si me escuchas. Ahí tenía el micrófono inhabilitado. Tranquila, no pasa nada. Muchas gracias, Cami. Gracias a ustedes. En la introducción me olvidé de mencionarles que en las mesas de debate, con el poco tiempo que teníamos, obviamente hay muchos otros temas para seguir conversando. Uno de los objetivos de la mesa era generar un análisis FODA de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, y unas propuestas. Por eso al final, cuando Cami dijo propuestas, se refería a ese objetivo de cada mesa de debate que teníamos. Eso, y bueno, y después me parece importante también agregar lo que es los ejemplos también de la construcción del paisaje, lo que vendría a ser la vigilancia informal, ¿no? El crear espacios donde estemos, los vecinos puedan estar, o vecinas en la calle, se puedan sentir como observadas y cuidadas. Y después me gusta mucho hablar con respecto a este tema, la parte de lo emocional, ¿no? Empezar a incorporar lo emocional a lo que es la academia, que muchas veces se ve ridicularizado. Y bueno, y como un poco, capaz que hay algunas personas que tengan estén en otras profesiones, que no les pase, por lo menos en lo que es mi experiencia personal, generalmente lo que es emocional, un poco de subjetividad, o femenino, a veces podría decir alguien, pero como que es algo que nos contiene a todos y a todas. Entonces, bueno, cómo ir incorporando esto a lo que son los proyectos de la academia, ¿no? Bueno, un poco eso. Seguir haciendo énfasis también en lo que es la construcción colectiva, que bueno, eso significa una integración de absolutamente todas las diversidades. Exactamente. Bueno, voy a revisar aquí el chat si es que alguien preguntas, Sí. comentarios. Bueno, bienvenidos chicos y chicas que están conectados con nosotros. Somos 23 participantes. Fernanda Fuentes aquí tiene levantada la mano. Si quieres, Fernanda, puedes prender tu cámara, tu micrófono. Te estamos escuchando. Si quieren, pueden hacerlo todos y nos conocemos para hacer esta conversación. Ya, ahí sí. Hola. Hola, Mau. Bueno, muchas gracias por todo lo expresado. Es verdad que existe mucha conexión
femenina con la natura, con las hierbas, con el paisaje. Y como decía Mou, siempre ha sido una toma de decisiones de otras personas que quizás no están tan involucradas. Qué bueno que se abran estos espacios de conversación. Y mi pregunta iba más bien como a temas de ciudades ya establecidas. Vemos unas capitales muy asfaltadas, con solo cierto tipo de árboles que dan sombra o que generan mucha polución. Entonces, desde esta nueva visión que se está intentando como implementar, ¿cómo podemos combinar esta nueva visión con estas ciudades que ya están muy invadidas, muy asfaltadas? Eso. Súper. No sé si Sofi quiere responder algo o le doy. Sí, le doy. Yo creo que tiene que ver mucho con la restauración y con la toma de conciencia de nuestro territorio, porque tenemos muchos recursos y hay que saber cómo direccionarlos. Entonces yo creo que la perspectiva de género aquí nos da un atisbo de dónde podemos comenzar a diseñar o cómo podemos comenzar a plantear el paisaje. A modo de ejemplo, utilizar especies nativas respecto al lugar donde nos movemos, que tenga una conservación también con el territorio que habitamos y una coherencia al respecto. Hay muchas teorías desde el ecofeminismo también que se basan en eso y podría ser interesante mencionarlas también en algún momento. Eso, Fer, no sé si alguien más quiere aportar, porque la idea, yo tampoco tengo la verdad absoluta, son solo ideas, propuestas, reflexiones al respecto, pero eso. Francisca Meyer pidió la palabra. Yo quisiera aportar un poquito algo rapidito a eso para que no se me pierda. Que creo que también eso depende mucho de cada lugar, ¿no? Hay como que estudiar a cada uno muy enfocado a lo que corresponde a ese lugar, porque todos los lugares son muy distintos, las comunidades son muy distintas, y creo que una de las buenos lugares por los cuales se puede arrancar es la conversación con la comunidad de ese lugar, primero que nada. Si bien es verdad que hay lugares como muy instaurados en esa diseño complicado e inseguro muchas veces, bueno, creo que con una buena comunicación, unión con la comunidad, se puede ver qué es lo que ellos necesitan y ellas. Creo que ahí es como un buen punto para arrancar. Después se irá viendo cuáles son las soluciones, las voy a decir entre comillas, ¿no? O por lo menos como las estrategias que pueden ser revivir el barrio, bueno, hay un montón, ¿no? Generar más movimiento, más encuentros colectivos, huertas comunitarias, lugares culturales, etcétera. Pero bueno, eso creo que depende mucho del lugar de estudio al que nos estemos refiriendo y sobre todo eso, escuchar a la comunidad. Perfecto. Después Francisca Meyer y luego sería Nicolás Chile para seguir con la conversación. Hola, mi nombre es Francisca Meyer, yo soy arquitecta del paisaje. Disculpa Francisca, ¿puedes? Se te escucha muy bajito, si puedes acercarte al micrófono. ¿Ahí se escucha bien? Ahí sí, perfecto. Buenísimo. Bueno, les decía, mi nombre es Francisca Meyer, soy arquitecta del paisaje, recién titulada de la Universidad Central de Chile. Y bueno, igual yo quería contarles que, bueno, yo propuse el primer parque feminista para Chile y Latinoamérica. Fue un proyecto de título de 1 año y medio y que claro, se mencionó todo lo que están hablando en estos minutos. Y que también igual es contarle mi experiencia de crear un parque de esta magnitud. Claro, básicamente la perspectiva feminista, la diferencia que tiene un poco con la perspectiva de género es que obviamente yo me centré en lo que pasa con las mujeres. O sea, yo propuse cuál es el paisaje feminista, así determinando qué es un paisaje feminista, cuál es el paisaje que construyen las mujeres. Porque básicamente, claro, cuando yo revisé el tema del trabajo, el paisaje como lo vive un hombre a como lo vive una mujer
son percepciones totalmente distintas y por ende lo van a entender y lo van a manifestar de formas distintas. El tema, por ejemplo, yo lo trabajé en un espacio urbano y claro, evidentemente agarré una línea de ecofeminismo en cómo el parque, aparte de ser un espacio público, respondía a una necesidad que tenía que ver con el contexto territorial de una comuna marginada, como lo es acá Puente Alto, en los sectores, digamos, pobres. Y claro, se habló mucho de que el parque tenía que ver con esto de la recreación, de la educación, pero también de la soberanía alimentaria. O sea, permitir que el parque tuviese agricultura urbana, que las mujeres tuvieran la dependencia de poder alimentarse, de poder educarse con los diversos centros de educación que se propusieron. Claro, fue un trabajo que no partió de mí, porque ese trabajo, digamos, el corazón, fueron 318 mujeres que dijeron, nosotras queremos esto. Entonces, claro, cuando uno habla de parque feminista, y sobre todo hablándolo en contexto de Chile, y es lo que decían en realidad, yo no puedo hablar de parque feminista europeo o latinoamericano como dos cosas iguales. O sea, el feminismo latinoamericano, abordándolo explícitamente, aborda mucho las temáticas de femicidio, del hambre, de la pobreza. Los europeos, como son países más desarrollados, ven el tema económico. Entonces, obviamente el parque, claro, yo también postulé que fuera un parque totalmente antipatriarcal, que no fuera neoliberal, que rompiera un poco los esquemas. Y claro, bueno, dentro de todo fue un tema nuevo, sobre todo la arquitectura del paisaje. Al principio dijeron, claro, ¿cómo abordamos paisaje y mujeres? Era súper, no sé si llamarlo difícil de entender, pero sí súper complejo, porque en realidad no todos miran el paisaje de una misma manera. O sea, una mujer pobre va a mirar el paisaje de una manera totalmente distinta a una mujer que tiene mejores situación económica. Y básicamente, claro, o sea, el proyecto fue larguísimo, fue súper cautivador porque se tocaron muchos temas, femicidio, ecofeminismo. Fue una experiencia súper enriquecedora porque, claro, ahí uno ve que el paisaje con los temas de género, los temas de feminismo tienen que ver. O sea, el cómo diseñamos, en este caso, el espacio público pensado para las mujeres. Esto mismo, el tema de la luminaria, el tema del diseño, qué actividades quieren, cuáles son las actividades o los usos, porque en realidad uno puede llegar y proponer, pero en realidad uno sí, claro, ve 318 mujeres que opinan, wow, son millones de opiniones maravillosas que dicen que por favor existiera, ojalá este parque, que existieran más iniciativas de esta manera. Yo por lo menos puedo decir que creo que el abordar los paisajes desde una perspectiva de género causan un quiebre súper bueno en el sentido de cómo también utilizamos la tierra, porque ellas mismas también, ellas incluso pidieron, no queremos un parque bonito, queremos un parque seguro y sustentable y sostenible. Cualquiera hubiese pensado que querían un parque bonito, con este y aquello, pero no. Ellas mismas determinaron el parque y claro, cuando uno ve esto, no fue yo llegué y diseñé a partir de lo que ellas dijeron. Pero bueno, esa es básicamente mi historia con los conceptos de género, el concepto de feminismo dentro del paisaje. Muchas gracias por tu aporte. Realmente muy interesante ver cómo se abordan estos temas y lo llevamos a la realidad, porque siento que cuando, bueno, es difícil de explicar cuando te preguntan, vaya, ¿qué estudiaste? Arquitectura del paisaje, y la gente te abre los ojos y al tiro ven en ti como que eres un bicho raro, eres un arquitecto o eres un jardinero. Y, pero a veces que la diferencia que nos puede, que a nosotros como la gente afines de paisaje vemos, es esto, esta mezcla, es el aspecto social y ver, o sea, finalmente construir el paisaje de acuerdo a una necesidad que nos está faltando. Y siento que eso es relevante a la hora de que nosotros podamos construir, de que podamos partir desde la necesidad de la inclusión,
del bienestar común, de apuntar a que nos sintamos bien en nuestro espacio, ya que la ciudad supuestamente la construimos para nosotros como seres humanos, pero al final, si te das cuenta, es súper segregadora, entonces realmente es para nosotros, para sentirnos bien. Entonces, mostrar este nuevo paradigma de lo que son el género y paisaje, o construir para que realmente nos sintamos incluidos y vistos, es como una madre que te abraza y quiere que tú tengas tu poder ir a la plaza o disfrutar de esta mejor. Así que muy, muy interesante este proyecto, felicitaciones al menos de mi parte. Me presento, soy Daniela, también miembro de RIPA, y bueno, aquí hay un buen chat. No sé si los leo, Sí. las personas que quieren... Dani, yo había pensado que siguiéramos con quien estaba en lista, que es Nicolás, Es y que te quería... Nicolás se dio su palabra, dijo. Ah, No sé perfecto. si aún la ceda, no sé si aún, no sé si se arrepintió. Aquí hay una manito levantada que es Laín. Laín, ¿quieres hablar? O si no, leo las conversaciones que están en el chat. Ahí sí. Ya, ahí sí. Sigamos Hola, con Laín. Hola, Laín. hola, soy Lain, soy antropólogo aquí en Valdivia. Eh, ¿Saben qué? Con todo esto que han hablado, sobre todo con lo que dijo Francisca, creo que hay una definición de territorio que se me vino al tiro a la cabeza con esto que estamos hablando, de que la decía García cuando hablaba de la antropología del territorio, de que el territorio al final es un mapa cognitivo. Es un mapa cognitivo que se termina expresando en estos paisajes subjetivos, en estas prácticas, en esta forma de desenvolvernos. Al final, creo que es una cita súper importante porque permite quizás usarla, quizás interpretarla para justamente para estas discusiones. Y nada, creo que es algo como súper importante acotar justamente al hablar de género, paisaje, y eso quería hacer mi aporte. Muchas gracias, Laín. Dani, yo no sé si tu micrófono está un poco malo, pero se escuchaba un poco entrecortado hace un rato. ¿Estás por ahí, Dani? ¿Puedo hacerle una pregunta a Laín? Ah, claro. Sí, dale. Sí. Entonces, territorio como mapa cognitivo, me decís que Sí. mucho esa definición en lo que es antropología. ¿Qué cosa? ¿La definición de territorio? Sí. Ah, O esa sea, definición como es que mapa cognitivo, digo. un mapa cognitivo en el sentido que se presenta, es que en la antropología el territorio es visto como algo más abstracto, en verdad. Es algo que al final termina siendo una mixtura, una hibridación entre lo geográfico, lo físico y lo social, lo cultural, por lo tanto. Y se interpreta como mapa cognitivo justamente los significados, las subjetividades que se le termina dando a un espacio definido. Y justamente es como este espacio multidimensional, estas capas que conforman un territorio. Que sí, pues puede ser la flora nativa, puede ser cómo cómo nos desenvolvemos en el espacio, cómo hombres y mujeres vemos el paisaje de formas distintas. Eso se interpreta como un mapa cognitivo, como algo que los grupos, las personas individuales terminan construyendo en base a su experiencia, en base a los significados que le otorgamos hasta el más ínfimo metro cuadrado a veces, como yendo un poco ahí a la teoría de la escuela de Chicago. Y utilizan metodologías para realizar esos mapas cognitivos. Claro, claro, al final ahí el territorio, no quiero alargarme más, pero el territorio al final puede ser construido desde mapas parlantes, cartografías participativas. Incluso hay un autor, creo que es Escribano, Adrián Escribano, que propone darle colores a los mapas como de emociones, los territorios. Algo súper bonito. Eso, creo que, bueno, como antropólogo igual es algo abstracto, pero eso es. Buenísimo, gracias. Sí, qué Vale, vale. interesante. Sí, bueno, voy a buscar el título, les voy a anotar en el chat el texto para que lo busquen, quizás. Gracias. Sí, por favor. Dale, Dani, tú sigues. Bueno, aquí se está moviendo el chat. Julio. Bueno, voy a
Espera. Un momento, un momento. Bien. Hay en discusión dos cosas. Bueno, Julio San Martín sí le pregunta, o menciona lo siguiente. Estoy Dani, pensando... se te escucha un poco cortado, no sé si a lo ¿Aló? mejor hay que arreglar ¿Me el micrófono. escuchan? Ahora perfecto, ahora sí. ¿Ahí? Sí, perfecto. Ya, ahora sí. Bien. Julio San Martín dice, estoy pensando en el tema de los factores que alteran y destruyen los paisajes. Podríamos verlos como fundamentados de una perspectiva política, científica y económica, que son patriarcales, en sus visiones racionales, no emocionales, individualistas y no colaborativas. ¿Cómo la visión feminista puede ayudar a cambiar los paradigmas dominantes que se basan en poderes económicos sin quedarnos en un patriarcado neoliberalismo feminizado o gatopardista? ¿Esto es cambiar para quedar igual con muchos excluidos? Eso menciona Julio. Yo ahí le respondí abajo en el chat. Algunas personas ya habían respondido, pero lo encontré interesante como para, si es que alguien que quisiera responder o agregar algo. Yo creo que ¿O desde ahí... seguimos con la siguiente? Sí, sigamos con la siguiente, porque escribí la lo siguiente? que creía. Sí, Ya. Bien. Bien. Ahora la siguiente. De nuevo Julio pregunta, ¿cómo podríamos trabajar por los paisajes urbanos o antropolizados, que a veces son poco valorados desde lo normativo y técnico? Por ejemplo, cuando talan los árboles de mi calle y no me preguntan, y se pierden esas historias de vidas asociadas, los recuerdos, valores no económicos en general. Eso menciona. ¿Algo que quieran responder o lo leo de nuevo? Yo creo que desde eso mismo que él dice tiene que ver justamente lo que estamos planteando o el tema en discusión que tuvimos en la mesa de trabajo de género y paisaje, que es situarnos desde un nuevo paradigma, de cuestionarnos estos modelos establecidos, de cuestionar lo que está bien, lo que está mal, si es lo que nos dijeron, si es una realidad, ver cuánto nos sirve y también estar abiertos, que fue algo que mencionamos mucho, creo que se me fue en la presentación, respecto a la naturaleza indómita, al caos que tiene la naturaleza, a la constante mutación de lo real, de lo que se va transformando, cómo nosotros, nosotras como actores o integrantes de este paisaje podemos transformarlo, o podemos entenderlo desde una nueva manera, desde una nueva perspectiva, imaginarnos cosas, o sea, ¿qué pasa si dejamos las jerarquías y comenzamos a construir desde el horizontal? O como lo que dijo la Fran Meyer respecto a su proyecto, la inclusión de las mujeres, que claro, uno pensaría que lo que buscan es un lugar bonito y rico para ir, no sé, a tomarse un tecito, y no, tiene que ver con la territorialidad, con la soberanía alimentaria, con los derechos propios de cada uno. Eso. Perfecto. ¿Algo más? ¿Alguien más que quiera agregar algo? Tenemos en lista a Estrella. Si es que alguien no quiere agregar nada, Estrella puede, por favor. Ah, perdón. ¿Sofi? No, que también lo trajeron en el primer conversatorio y me parece bueno esto de incluir que somos parte de la naturaleza, o sea, somos animales racionales, pero somos parte de esta naturaleza, entonces incluir todo lo que es la naturaleza caótica, lo cíclico, que tiene mucho que ver con la mujer. Esto de los ciclos que también los podemos vivenciar a través de las huertas, del paisaje, de un montón de maneras, pero un poco amigarnos con esto y dejar de controlar, esta es mi perspectiva, ¿no? Obviamente, dejar de controlar lo que son los procesos y querer estabilizarlos y que queden estáticos en el tiempo, ¿no? Y bueno, creo que es un tema de procesos y también, y de ir de a poco como vamos encontrando este equilibrio caótico, se podría decir. Y mucho creo que va de la mano de observar
la naturaleza. Si todas estas cuestiones están en la naturaleza, está bueno como sentarse un poco y decir, bueno, a ver, ¿qué es esto que somos nosotros también, ¿no? Mirar afuera un poco lo que somos adentro. Y a su vez, también como en el ejemplo que ponía Julio del árbol, denunciando. De a poco, o sea, de a poquito, todo lo poquito que podamos hacer, se hace. También esto de comunicar y debatir las distintas perspectivas que todas y todos tenemos, es un poquito de esto de ir encontrando la comunicación y la unión de las cosas que nos competen a todos, porque para la otra persona tal vez ese árbol no importaba, pero como veníamos hablando antes, si la persona encargada de esa poda de árboles hubiese trabajado con la comunidad, seguramente se hubiese encontrado con un montón de historias, y eso fue lo que no se respetó, entonces está bueno también denunciarlo. Aunque parece que a veces no podemos hacer mucho, o eso nos creemos o nos hicieron creer, en realidad a veces tenemos mucho poder, sí, es cuestión de hablar y unirse, bueno, comisión de vecinos y vecinas, y poner cosas, cartas, mandar. Y bueno, después tenía algo para Francisca, pero son más preguntas que se van del tema, después las hago. Excelente. Estrella y luego Claudia. ¿Me escuchan bien? Sí. Eso se estaba transmitiendo. ¿Se me escucha? ¿Sí? Ya, chévere. Hola, bueno, soy Estrella Tipiani, también soy miembro de RIPA, y bueno, yo estoy ahorita en Perú, vivo acá. Así que bueno, he escuchado a todos muy atenta y me gusta mucho la perspectiva que le han dado, ¿no? Porque no solo se trata de lo que a nosotras queremos ver del paisaje, sino, bueno, yo creo que lo principal es siempre ver, o que los profesionales tengan ese lado humano, en el sentido de que puedan permitir la participación de las personas en parques públicos, en lugares públicos. ¿Por qué? Porque a través de la participación se puede conocer las necesidades. Entonces, un profesional puede llegar y hace un parque X, pero de pronto no cumple las necesidades de las personas que viven a su alrededor. Entonces, qué importante es eso, qué importante es humanizar la profesión, qué importante es saber que somos instrumentos para la sociedad, qué importante también es reclamar por esos derechos sobre nuestra naturaleza. Y me parece que Julio fue el que había mencionado sobre el tema de la tala de árboles de una cuadra, ¿no? Y pues, claro, a veces las personas o las que están en autoridades solo piensan o no tienen esa visión de paisaje muy claro, no tienen esa visión de que el ser humano pues es parte del paisaje, porque somos pieza fundamental, porque ya lo dice en cualquier tipo de significado de lo que te dice el paisaje, que, bueno, el ser humano en este caso es el observador y por eso existe el paisaje. Entonces, ¿cómo no tomar en cuenta nuestras necesidades, nuestras opiniones, nuestro sentir sobre dónde vivimos? Y yo creo que lo principal es, y lo que siempre hemos discutido con las chicas de la red, no discutido, sino más que todo dar nuestra perspectiva y nuestro punto de vista de lo importante que es luchar por esa legislación que todos buscamos, ¿no? Esa legislación del paisaje que nos permita, pues, marcar derechos y deberes, ¿no? Porque no solo tenemos el derecho al paisaje, sino tenemos el deber de cuidarlo, de reclamar por ese lado, por ese ámbito en que nosotros habitamos, por ese territorio, ese pedacito de territorio mencionaron del metro cuadrado o de la parcela, y es así, ¿no? Y cada pedacito une un rompecabezas y todo en su totalidad forma lo que es el paisaje. Nada, ese era mi punto de vista. Gracias. Claudia González. Hola. Sí, hola. Bueno, yo también soy parte de RIPA, y en realidad, claro, yo pienso en lo que han dicho varias personas acá,
me tomo un poco de lo que habló Julio, también de lo que habló Cami respecto de tomo la palabra como de imaginar, de entender que finalmente nosotros y nosotros todos, todas y todes tenemos la facultad, tenemos la capacidad de imaginar, tenemos la capacidad de estar, de mirar en un lugar, de observar, de sentir qué es lo que queremos de un lugar. Nadie puede decir, no sé, no siento, no veo, no miro, no escucho. Entonces, a no ser de que estemos hablando como del tema de la inclusión, a lo que voy es decir que desde cualquier sentir, desde cualquier percepción, nosotros podemos decir algo. Entonces, el tema como de hablar del empoderamiento y de decir hasta cuándo otros tienen que decirnos cómo tenemos que vivir, cómo tenemos que comportarnos en un lugar, diciéndonos que hay un experto que dice que tiene que ser así. Entonces, creo que eso sesga mucho del potencial que finalmente pueden tener los espacios y los territorios. Es como negar todo lo que puede llegar a ser. Entonces, creo que es un tema como de la costumbre de pensar de que siempre son los otros los que saben y no nosotros. Entonces, lo digo con propiedad porque finalmente yo soy la profesional del paisaje, pero yo no me siento con la facultad de determinar qué es lo que otra persona quiere de otro lugar. Entonces, lugar donde yo probablemente no pertenezco, lugar donde probablemente nunca he vivido, donde nunca he tenido ninguna experiencia. Entonces siento que pasar a llevar eso es lo que finalmente nos ha llevado a que los lugares terminen siendo lugares bonitos o lugares funcionales para quienes. Entonces, cuando se estandariza el paisaje, los parques, los jardines, es resultado de lo mismo. También tiene que ver con la perspectiva de género porque me agarro ahí de lo que hablaba Sofía en alguna oportunidad, de que en el fondo no es que nosotros digamos aquí la mujer tiene que determinarlo, sino que afortunadamente la perspectiva feminista del paisaje trata de incluir a que tanto un hombre como una mujer, un niño, un animal, ya también pensar en los animales, en todos los seres vivos que habitan los lugares. Entonces creo que desde ahí la perspectiva de género para mí por lo menos cobra sentido y tener esta mirada como no tan paternalista de cómo tienen que ser los espacios. Eso. Gracias. Muchas gracias, Fer. O sea, perdón, Claudia. Lo que quería decir era que Claudia ahora es la siguiente, por eso me confundí. Muchas gracias, Claudia. Fernanda Fuentes, ¿puedes tomar la palabra? Ya. Qué buena acotación de Claudia, porque justo quería hablar algo más o menos parecido. Se hace necesaria una comunidad interdisciplinaria que pueda como planificar estos espacios y sobre todo preguntar a la misma comunidad donde se va a generar algún proyecto. Acá mismo pasa en el lugar donde vivo, se quiere comenzar a asfaltar. Es un lugar de pura calle de tierra, en donde si bien tiene problemas, no sé, al momento de que llueve en demasía o pasan autos muy rápido, el proyecto de asfalto es muy ajeno a cómo lo vive la comunidad. Y la comunidad está tratando como de sublevarse a eso y de tratar de impedir este tipo de asfalto. No quiere evitar el asfalto, pero quiere buscar una forma más amena y que tenga que ver con la comunidad en la que se vive. Y siento que es importante en el tema de la legislación para las nuevas obras el ver a la naturaleza como un sujeto de derecho. Aplica tanto como para la construcción dentro de las ciudades como para la protección de lugares. Hablo del bosque esclerófilo, del mismo océano, el poder visualizar
eso, la naturaleza como un sujeto al final, que tenga derechos. Gracias. Muy bien. ¿Alguna otra comentario, pregunta que quieran realizar? ¿Hay más gente en la fila para hablar? No, por el momento no. Julio hizo un comentario. Estoy cansado de esos jardines con flores y césped, que son sosos y repetitivos. Sí. Que no tiene nada que ver con nuestra realidad, ¿no? Es como... yo quería agregar un poco, en realidad ya estuvieron hablando todo de lo que quería sumar. Entonces, decir que bueno, que todo eso que venían mencionando también me hace como bueno pensar esto de que hablamos en el primer conversatorio de dejar los intereses personales de lado, ¿no? Y los intereses generalmente de las multinacionales o de algunos gobiernos que en realidad les interesan otras cosas y bueno, y no están atendiendo a todas estas situaciones que estamos acá charlando. Entonces, sobreponen lo que es el capital por encima de los derechos humanos y de la naturaleza. Y bueno, que en ese caso es a donde nosotros tendríamos como que, bueno, seguir aportando con este rol activo de denuncias y de poner los temas en valor, y etcétera. Y bueno, y en realidad un poco eso, porque después felicitarla a Francisca por su proyecto y preguntarle cosas como, por ejemplo, si fue solo como que lo hizo o lo proyectó o realmente lo realizó. Quería preguntarle eso. Francisca, ¿puedes por favor responder? De hecho, había pedido la palabra. Francisca Meyer. Hola, sí, mira, bueno, igual para responderle el tema de justo de Julio, que antes no le puedo responder, a mi percepción desde lo que igual yo trabajé, yo creo que una de las mejores formas de trabajar obviamente el tema de los paisajes urbanos, considerando la gran aglomeración de gente que van a ver y el tema de que es poco valorado, es muchas veces a través de las organizaciones de los grupos sociales. Yo en particular tengo la suerte de que vivo en Maipú y justo acá existe un ecobarrio. Este ecobarrio no nace, digamos, desde el sector público, sino que nace desde la organización social. Desde que pasó esto de la tala de árboles, la gente se indignó, empezó a reclamar, empezó a gestionar diversas actividades, colocaron sus huertos y hoy en día es un proyecto súper aclamado que incluso se está repitiendo en varios sectores. Yo creo que en ese contexto, dentro de los paisajes urbanos, considerando la saturación que hay, que yo también vivo en ciudad, esto del empoderamiento de las huertas urbanas, de la agricultura urbana, es como que va generando cierta valorización, porque al final, claro, es la gente la que se mueve, la gente que le está participando, la gente que se está visibilizando. Yo encuentro que desde ahí también se genera mucho esto de valorar y también de pensar qué es lo que piensa cada persona. No solamente viéndolo desde una perspectiva feminista o de género, sino mirémoslo de una forma integral. O sea, que todos participan. Entonces, ¿cómo se llama? Y bueno, con respecto al tema de mi proyecto, no, o sea, básicamente lo que yo hice fue elaborar una, digámoslo así, una propuesta de anteproyecto con un diseño del parque, con una estrategia, un programa, una actividad, pero ya a realizarlo, claro, el parque, bueno, el lugar donde yo trabajé fueron 4,1 hectáreas. Y obviamente igual con todo el contexto que se está viviendo con octubre, con el estallido social acá en Chile, el tema de la pandemia, nunca tampoco se terminó por gestionar la reunión con la municipalidad para ver si era un proyecto atractivo, un proyecto que quizás se podría haber dado, pero quedó ahí, con la intención de conversar
Y bueno, dentro de otro sector igual me han hecho la mención de que vaya a las municipalidades para proponerlo, porque claro, el hecho de postular el primer parque feminista para Chile y dentro de un contexto latinoamericano, a muchos le hace sentido como que quiebra un poco esta visión incluso del paisajismo europeo, esta concepción de cómo se podría llegar a ser un parque. Entonces, claro, quedó ahí en realidad. Buenísimo, ojalá que en algún momento puedas llevarlo a cabo. Después sí, como esto que me quedó en la cabeza de que sea un diseño con perspectiva feminista no quiere decir que sea solo para las mujeres, ¿no? Sino que pone en el centro del diseño la vida. Entonces eso como recalcar, acá no hay bandos, no hay separaciones, es solo Claro, claro, es poder que yo, ver. por ejemplo, cuando yo lo vi, cuando agarré un poco la ideología del ecofeminismo, claro, hay mucha ideología, cuando yo me metí dentro del mundo del feminismo, hay mucha ideología, todas tienen su realidad, etcétera, pero básicamente igual la del ecofeminismo yo la adopté porque, claro, hablaba un poco de la integración de las personas, pero obviamente sacando todo este tema de la visión patriarcal, de la visión del machismo, pero claro, en su minuto yo platiqué y dije que el parque en realidad era abierto a todo el público, pero se ponía obviamente en centro de, digamos, el motor, el, el generar oportunidades básicamente, el permitir que la gente pueda educarse, pueda alimentarse, pero sí, claro, en el contexto de Puente Alto hay una historia igual de mucha violencia hacia la mujer, desde la mujer campesina, desde la mujer obrera, porque allá existió un proletariado femenino. Entonces, claro, ya venía arrastrando una historia súper potente de que las mujeres no se habían podido como desarrollar. Entonces, claro, a través del contexto territorial también se fue adaptando, porque básicamente eso era lo que mi proyecto quería decir, cómo te adaptas a las personas, a la historia del territorio, e incluso esto que también se mencionó, o sea, el parque al final también tenía que tomar, visibilizar el rol de la fauna, de la flora, había muchas variables. Entonces, por lo mismo, yo no me enfoqué en hacer un parque con perspectiva de género, que uno podría abordar los diversos tipos de géneros que existen, sino que también me quise enfocar como, claro, en este tema de prueba y error con el tema de las mujeres. Buenísimo. Sí, bien. Yo creo que si alguien quiere aportar algo más, pero si no, vamos cerrando más o menos, ¿no? Ya llevamos casi una hora. Me acordé de lo último y La ya. Sofi, divino. No, después alguien quiere hablar, levante la mano por último, pero porque me acordé, uniendo lo que decía Francisca y Clau, que también esto de nosotros como diseñadores no ir a instalar algo porque se nos ocurrió, porque tenemos la razón y nada por el estilo, sino articular lo que es el pueblo y que nos cuenten, ¿no? Y que si nosotros estaríamos yendo a diseñar, a decir, bueno, impongo esto, mi diseño, porque esto quiero que sea así, así, además de estar diciéndole a la gente cómo vivir, que no tenemos ni idea, estaríamos haciendo un poco lo que vos, Cami, dijiste en la presentación, ¿no? De lo que es violar los territorios, así como lo hicieron nuestros antepasados o los que nos colonizaron, o sea, sería un poco lo mismo, entonces hasta es un poco macabro que lo hagamos desde esa violencia de imponer lo que nosotros pensamos que tienen que ser las cosas, ¿no? Es una de todas las realidades, entonces nada, eso como que me parece muy bueno esto de integrar así la comunicación y los proyectos como Francisca, porque bueno, la importancia de no seguir repitiendo las cosas que nos hicieron tanto daño. Claro, las cosas que en la actualidad no nos sirven o que no son tan funcionales y no cumplen con las necesidades de quienes habitan el territorio. Yo, para cerrar, parece que no hay nadie más que quiera hablar. Les quiero dar las gracias a todas, a todos y a todes por la participación, por el interés. Esta red la vamos construyendo entre todos y entre todas. Entonces es importante también ir anclándonos de distintas cosas, de distintas perspectivas y de distintas miradas también, como decía Sofi. Vamos a tener más charlas
siguen todos los viernes, así que pueden seguirnos por redes sociales. Somos Red Interamericana del Paisaje, y ahí los vamos a estar informando de todos. Antes de que se vayan, quisiera saber si es posible que abran sus cámaras voluntariamente para hacer una foto que nos gusta compartir en redes sociales. Si alguno tiene un problema y no quiere que su imagen aparezca, no abren la cámara simplemente, ¿sí? Así que ahí le dan, voy a hacer un pantallazo. Voy a esperar un poquito a ver si alguien más abre la cámara. Mi cámara está malograda acá. No te preocupes, querida, Saldré en después negro. photoshopeamos. Listo, ahí voy. Súper, muchas gracias a todas y a todos. Espero que tengan Gracias. una buena tarde. A cuidarse mucho. Sí, Nos vemos. muchas Y gracias. antes de cerrar, me gustaría también aprovechar también e invitarlos porque, como habían dicho, de que la red es muy participativa, nosotras creemos que el cambio está a partir de los hechos, ¿no? A veces, muchas veces es muy fácil opinar detrás de la pantalla, pero es difícil pararse al frente y pues luchar por lo que queremos, por lo que tenemos, las perspectivas, nuestras opiniones. Así que esperamos que se puedan unir y poder contribuir con todas las reflexiones como las han hecho. Gracias. Gracias, Estrella. ¿Aló? Sí, Dani, te escuchamos. Ah, perfecto. Sí, también me sumo a las palabras de Estrella. Si quieren, pueden seguirnos en Instagram. Voy a dejar aquí en el chat como escrito nuestro correo, por si nos quieren escribir también, mandar información, si tienen alguna organización popular que está trabajando con el paisaje, alguna pyme, un trabajo, algo, y necesitan ayuda de difusión, o si tienen algún problema y necesitan también ayuda, difusión, nosotros también podemos prestar nuestras redes para eso. Por algo somos la Red Interamericana del Paisaje, estamos aquí para ayudarnos y para que el paisaje siga creciendo y sea un derecho igual para todas y todos y todos nosotros. Así que muchas gracias por asistir. Eso. Muchas gracias a todos. Chao, gracias. Chao.